en vivo en el canal del instituto. Ahí está, ya avisó a todo el mundo. El micrófono, acá. ¿Dónde está? Ahí entró Eduardo. Ahí está nuestro ¿Te escucha, Eduardo? Sí. Se escucha, Te escucha, estás con micrófono. Se escucha, bueno. Se te escucha y se te ve, Eduardo. Ahí Buenas está tardes. Miriam. Hola. Hola, Hola, Miriam. ¿Qué pasó? ¿cómo Está están? bueno, vemos a todos los que asisten también en Claro. estas actividades. Asistentes técnicos, técnicos profesionales. Para los que no Feliz saben, cumpleaños, Silvia teníamos Tiffer. plataforma. Antes teníamos una plataforma que veíamos poquitas caras, queríamos usar la de la ¿Ahora sí? UBA, Sí. pero no nos respondía tan bien. Hola, buenas noches. Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Muy bien. Bien. Bueno, Digamos. ¿están los protagonistas? Están los protagonistas y Bueno, los saludamos y les agradecemos la presencia Muchas gracias a y la ustedes. escucha de nuestros comentarios que llegarán a su turno. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por la organización de este encuentro, desde ya. Eso es trabajo de Gabriela, así que estamos acá. La idea sí es se que encarga de ponernos en el aire. los pongo en el aire. Así estoy informatizadísima. Bien, ahí va llegando más gente, eso está buenísimo. A quienes recién se suman, les aviso que también está saliendo en vivo por el canal del instituto y que va a quedar grabado, como estuvimos grabando los encuentros anteriores también. Así que todos nuestros errores y todos los problemas técnicos quedan registrados. Pero bueno, por suerte también queda registrado todo lo que dicen y todas las discusiones que se dan, que es lo más interesante. Así que no sé si les parece esperar 2 minutitos más o si no, vamos arrancando, porque Sí, no yo sé cómo vienen con el tiempo. Quería aclarar que como todos los jueves, 7:30 más o menos, tengo que Cierto. entregar el equipo, y entonces, pero seguiré por el teléfono celular, por lo menos escuchando la reunión, y si me parece que tengo que decir algo, lo diré a través del móvil. Hacemos una llamada y volvemos a los viejos tiempos de la radio por teléfono y todo se puede subsanar, así que no hay ningún problema. Ahí está entrando María Laura, que fue la autora comentada del encuentro anterior. Así que, bueno, creo que los protagonistas de hoy casi no necesitan mucha presentación. Estamos acá en Encuentro con Escritores para hablar sobre la novela La telepatía nacional de Roque Larraqui. Y va a comentar Martín Coban. Ambos tienen varias cosas en común, podríamos decir. Son los dos docentes de la Universidad Nacional de las Artes en la carrera de Artes de la Escritura. Roque es el director de la carrera, los dos son escritores. Bueno, Martín también trabaja, como todos los que estamos acá sabemos que tiene una trayectoria como docente en la Facultad de Filosofía y Letras y en otros lados también. Ambos escriben artículos, ambos participan de muchos debates, así que, no sé, creo que está casi de más seguir presentándolos. Pero sí, Eduardo, decime. No, estaba saludando a una persona no, te iluminaste y pensé que querías decir algo y por supuesto te estaba dando la palabra. Así que no sé cómo quieren arrancar con este tema. Bueno, la novela casi que tiene una presentación a la luz de los dichos del presidente últimamente. Me hizo pensar mucho mientras leía La telepatía nacional, ¿qué pasa con eso? Así que bueno, quizás surja también en los comentarios. No sé cómo quieren hacer, si quieren hablar entre los dos, si quiere hablar Martín, si querés decir unas palabras antes, Roque, el espacio es de ustedes, yo simplemente voy a moderar. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer en el chat, y yo voy registrando las preguntas para el momento en el que se abra un poco más la discusión a todos los presentes, o esperan y sobre el final participan y vamos moderando con las manitos levantadas. Ustedes dirán. Martín, si no me pongo maestra Ciruela. ¿Cómo? No, le decía a Martín si quiere comenzar él,
Por amabilidad han usado la formulación protagonistas en plural, pero la verdad es que el protagonista sos vos. Así que hacemos como vos digas. Bueno, entonces como ex alumno tuyo y ferviente fan de todo lo que haces, me encantaría cederte la palabra en este momento para que comiences y nos guíes. En este caso, entonces, por supuesto, haré lo que me indicás, dado que sos mi director de carrera. Muy bien, me encanta todo esto, perfecto. Entonces te escuchamos, Martín, y te pongo ya en primer lugar. Los voy a dejar a los dos, así como en primer plano. Somos dos fanáticos de la subalternidad, así que nos estamos intercambiando subordinaciones mutuamente. No querría proponer solamente una introducción para abrir el diálogo de todos con Roque, por supuesto, y solo bajo ese tenor de introducción general, inscribir en lo que ya es una obra y un recorrido narrativo en Roque Larraqui, dado que la telepatía nacional, claramente entiendo, hace sistema ya, por así decir, hace sistema claramente con sus dos libros anteriores, con La Comemadre y con Informe sobre ectoplasma animal. Creo que hay un sistema narrativo muy marcado en los tres libros que ha publicado Roque Larraqui, siempre con estos ejes, que a la vez no son sino variaciones sobre una tradición que reconocemos, que es el discurso científico, retomar, estilizar y o parodiar el discurso científico, sus zonas de contaminación o de proyección a lo fantástico, el mundo de la experimentación. Esas variables organizaban la Comemadre, estaban de un modo distinto, porque estoy diciendo hace sistema, no estoy diciendo que se repita, pero sí que son variaciones sobre un mismo imaginario. Discurso científico, desborde fantástico, diría yo. Discurso científico, desborde fantástico, experimentación y política. La manera en que en cada uno de estos libros aparece una especie de, podríamos decir, de línea de fuga hacia una dimensión política que se explicita. La Comemadre derivaba en el peronismo. En Informe sobre ectoplasma animal aparecía, hay inscripciones de peronismo, pero en algún punto podríamos decir si se puede decir así, desembocadura narrativa era en gran medida el golpe militar, el golpe de septiembre de 1930. O sea, ese movimiento de salida hacia lo político está también en la telepatía nacional, además de las resonancias sobre las que yo también había tomado nota y que mencionó Gabriela, que era con las declaraciones presidenciales de estos días. La novela pasa a tener una resonancia muy particular, pero ya cada uno de estos textos, ya sea que lo pensemos desde no sé, en el linaje, si quieren, del Manual de Zoología Fantástica de Borges, o en esos textos de Wilcock, en cualquiera de esas líneas, o como variaciones de trabajo sobre esas tradiciones literarias, me parece que subraya mucho una resolución hacia la política. La manera en que hay una vía de salida nítida hacia el peronismo, hacia el golpe del 30, en La Comemadre y en Informe sobre ectoplasma animal, y en un punto otra vez sobre el peronismo en la telepatía nacional. Que tiene, yo quisiera marcar solamente 2 o 3 cosas para abrir el diálogo, que es ya por lo pronto en el título la combinación del sustantivo con el adjetivo, que tiene, ¿no? Produce como una especie de chispazo, o hay como una especie de fricción entre el tipo de vocación que inspira o que suscita la telepatía, con un anclaje de particularidad en el adjetivo nacional. ¿Cuál sería la particularidad, o cómo funciona exactamente ese anclaje de particularidad al agregar el adjetivo nacional al sustantivo telepatía, que al mismo tiempo en la propia novela funciona en las coordenadas, por un lado, de lo soviético, y por otro lado, una inscripción muy fuerte en lo indígena, ¿no? Como si la telepatía y su inscripción nacional quedara, de alguna manera, entre la Guerra Fría y la Guerra al Malón, si quiere lo podríamos poner en esos términos. Tenemos esas características que están en los libros anteriores de Roque, el discurso científico, ligado muy fuertemente, en los otros textos quizás no tan fuertemente, me parece que la telepatía nacional avanza mucho en esta dirección,
con el discurso de la ley y con el discurso del Estado. Y en ese doble marco, el discurso científico y el discurso de la ley, un objeto que van a ser los indios, y algo que en ese objeto no termina de encajar o que se desborda. Pienso concretamente en una línea de la trama sobre la que el texto vuelve, que es una India que se escapa, porque lo que la novela narra es cómo se está construyendo o preparando una reserva de exhibición, de exposición de indios, cosa que estaba destinada a hacerse en Tandil. Los indios van a quedar en Buenos Aires. El episodio en el que una india se fuga y va a terminar, la van a terminar reincorporando en Harrods, en una cornisa de Harrods, ¿no? Entonces hay como... me parece que ese episodio condensa este dispositivo donde en verdad todo el tiempo hay un desborde, o hay una línea de fuga hacia el erotismo, hacia el fuera de la ley, a lo que va a quedar fuera de la jurisdicción del Estado. En este traslado de indios que vienen de Perú a la Argentina, hay un momento en que ningún Estado se hace cargo ni de la pertenencia de los indios, ni de su traslado. Entonces hay un doble, como digo, un doble marco, el del discurso científico y el del sistema de la ley estatal, y al mismo tiempo un desbordarse y un descolocarse y un desencajarse de ese doble marco, un poco a la manera de la India que se fuga y que hay que ir a correr a Harrods. Dicho esto, entiendo que hay en la novela, y al encuadrar este proyecto de reserva de indios, Roque subraya mucho, me parece que es una inflexión que se subraya, la necesidad de cuidar formas. Digamos que esta reserva no sea exactamente una reserva, que no aparezca una escena de puro sometimiento ni de esclavitud. Incluso hay un momento donde también empiezan a buscar dónde puede haber blancos salvajes, para que sea una especie de gran exposición del salvajismo, y que haya blancos también expuestos. No está tan claro dónde ir a buscar blancos que sean salvajes. Pero está la idea de no enseñarles nada, no transformarlos, no educarlos, con lo cual, paradójicamente, hay una situación en que para mostrarlos en estado de naturaleza hay que armar algo así como un artificio. Y eso va a tener que ver, digamos, con, por supuesto, una pura hipocresía de especular y de disimular el sometimiento. Y entiendo que lo que aparecen, y me parece, todo lo que estoy diciendo me interesa muchísimo, espero que se note, pero quisiera destacar la manera en que Roque Larraqui inscribe este proyecto con la retórica, o que hay ciertas resonancias de la retórica del multiculturalismo y de la retórica de la corrección política que se nos inflige continuamente o recurrentemente, y que quedan en la novela en un lugar completamente desfasado respecto de los propios términos del multiculturalismo y respecto de los propios términos de la corrección política. Desfasados en el sentido de que Roque los monta exactamente en un proyecto de disimulo, de hipocresía, de manipulación, de engaño. Por eso la resonancia, lo que dijo Gabriela, fue algo que inexorablemente, yo la novela la leí cuando salió, pero la releí para este encuentro, y fue imposible no cruzarla con las declaraciones del presidente de la Nación y todas las resonancias que se produjeron a propósito de eso. Modernidad, inmigración, indios, de dónde desciende cada cual, siempre con la idea de que cada cual desciende de algo, todos deberíamos dar cuenta de dónde cada cual desciende. Fue imposible no registrar lo mismo que dijo Gabriela, una resonancia de esa discusión en la que nos vimos inmersos, y una novela que plantea efectivamente una fricción entre las escenas de la Buenos Aires moderna, de la Buenos Aires europea, la manera en que se subraya la modernidad de los rascacielos y los edificios, el edificio Alas, que aparecía también en algunos de los libros anteriores de Roque. Por eso un poco me parecía que se podía considerar paradigmático el episodio de la India que se escapa y la atrapan en una cornisa de Harrods, en las tiendas Harrods, en el centro de Buenos Aires. Estos indios traídos desde Perú,
¿no? Digamos, entonces los imaginarios de culturas de arraigo, la tradición indígena, la transposición a Buenos Aires, el choque con la modernidad, con la Buenos Aires europeizada, modernizada, y me parece que esta dislocación, porque entiendo la clave está en la manera en que Roque construye estas narraciones en un filo de estilización, ironía, parodia, o en una combinación donde por momentos se estiliza, por momentos se ironiza, por momentos se parodia. Roque lo puede decir mejor que yo. Y me parece además, insisto, que hay ahí una remisión muy fuerte en las declaraciones hipócritas respecto de cuidar la autenticidad de los indios, lo cual no va a ser otra cosa que expresar el sometimiento y su reducción, eso hecho en nombre del respeto a su propia idiosincrasia, la manera en que ciertas fórmulas multiculturalistas, ciertos estereotipos de la corrección política, el hecho mismo de que las palabras que Roque emplea, sin ningún problema, es decir, sin remordimiento, indios y negros, sean palabras hoy connotadas o sospechadas, quitada incluso la negra del paquete de Blancaflor, me parece que es un texto que interpela de un modo más que interesante un estado de cosas. Pero esto fue dicho solo como introducción para cederle la palabra a Roque. ¿Es que algo de todo esto te parece pertinente, Roque, o hay algo que quieras comentar? Bueno, sí, por supuesto, pertinente, ni hablar. Estaba escuchando con mucha atención tu lectura. Yo lo que quería agregar en realidad era que como material de escritura me seducía en principio preguntarme qué tipo de subjetividad era aquella que ponía en marcha un proyecto de parque etnográfico, como efectivamente existió entre fines del siglo XIX y principios del XX en diferentes lugares de Europa, sobre todo. Me interesaba preguntarme desde qué lugar se podía proyectar una idea tan, bueno, tan desmañada, tan atroz, y cómo eso podía ser percibido desde una conciencia formada en el pensamiento, digamos, conservador y de derecha. Con respecto a eso, yo quería comentarte, Martín, que uno de mis impulsos a la hora de escribir estos 3 libros era encontrarme con un tipo de discurso, que es el discurso de las derechas conservadoras, patriarcales, antisemitas, homofóbicas, etcétera, que es un discurso que por su profunda alteridad con respecto a mi formación siempre me llamó la atención. Me llamó la atención siempre desde un lugar que creo no se terminaba en mi propia indignación. Por lo que me interesó para estas 3 novelas darle la palabra a unos narradores que efectivamente están construidos desde ese lugar, desde el lugar en el cual incluso lo que uno quizás como lector puede obtener como hipocresía o malignidad, si queremos pensarlo, a la hora de un proyecto de esta naturaleza y de los vínculos que un proyecto de esta naturaleza obliga a llevar entre distintos. Lo que me interesaba justamente era ver de qué manera quien lleva adelante un proyecto de esa naturaleza puede llegar a no percibirlo como algo negativo. Es por eso que en muchos pasajes de la novela, quienes llevan adelante el emprendimiento señalan que lo hacen en pos de, bueno, abrir una experiencia de lo diferente para la población urbana del momento, para los blancos, llevar adelante una experiencia de diversidad en un entorno metropolitano. En definitiva, para mí fue importante a la hora de escribir este mundo narrativo no percibir a mis narradores desde la indignación que me producirían en la vida real, y más bien incorporarme a esa idea y a ese pensamiento y ver cómo podía funcionar. Yo diría por lo pronto que efectivamente que la enunciación sea la enunciación del bien. Me parece que esa es una clave de todos los libros, pero me parece que también es una clave, porque efectivamente para
para expresar nuestras indignaciones, nos juntamos en el bar o ahora en la vereda del bar y nos indignamos y decimos todo lo que tenemos para decir. Me parece que efectivamente el giro en estos textos es asumir ese lugar de enunciación y quebrarlos de otra manera, porque efectivamente, por eso yo dudaba y dudo, quizás no haya una posición homogénea respecto de una cierta fluctuación donde por momentos estos discursos se enuncian en su propio registro, pero subrayados, o sea, estilización, y solo por momentos hay una inversión paródica, en otros momentos no, es ponerlos a funcionar en su propia lógica, pero acelerada. Y efectivamente, digamos, me parece que uno de los aspectos que le dan tanta fuerza a estos textos tuyos es que efectivamente son discursos que no quedan señalados por algún tipo de impugnación moral de alguien que entra a decir que lo más obvio, por otra parte, que esto que están haciendo está mal, sino la manera en que pueda transcurrir bajo las formas del bien. Porque transcurre bajo las formas del bien. Y transcurre bajo las formas del cuidado. En relación a lo que vos decías, por ejemplo, cuando vos poner quiere decir escribir. Dan dice que el deber del comité es no replicar errores cometidos en los parques europeos. No hay que convertir al indio en albañil como quiere Rosso. El indio debe conservarse indio. Es un axioma del proyecto. Otro axioma. En contacto inevitable con nosotros y los visitantes, la conservación del indio solo puede ser artificial. Cuando en un punto sí están asumiendo una consideración del indio como otro. Me parece que la riqueza de estos textos es que no van a una especie de consigna mecánica de la otredad, lo que sabemos al mismo tiempo. Quiero decir, no nos encontramos exactamente con lo que ya sabemos y con lo que sabemos que nos indigna, sino que está esta vuelta, que es con la enunciación de el respeto por la otredad, del cuidado, de preservarlos como son, de no mortificar. Efectivamente el proyecto es indignante, pero bajo esos términos y bajo esas condiciones, que es la condición del bien pensante. Son bien pensantes, son lo que son, pero son lo que son desde una cierta lógica, diríamos, bien pensante. Y me parece que hay una fuerza me parece que hay un aspecto muy, muy fuerte del funcionamiento no unidireccional, porque si no serían textos muy planos, y a esta altura, año 2020, ¿cuánto estamos? 21, hacer un texto para señalar lo que supuso la reserva de indios tendría varios problemas. Uno de ellos, la obviedad y lo previsible. El giro que les da Roque, el giro que les da con la enunciación. Básicamente con la enunciación. La enunciación del cuidado del otro. Por eso yo en algún momento pensaba, siendo lo que son, me parece que producen además este giro, que no se trata ni de invisibilizar ni de excluir, sino un modo de la inclusión, y de un modo de la inclusión que transcurre en, comillas, buenos términos. El límite ahí está claro con los negros. Los excluidos son efectivamente los negros. Entonces, creo que ahí, no sé si querés decir algo al respecto, sobre todo para un texto que después va a derivar en el peronismo, o sea, el peronismo va a entrar en la novela un poco más adelante, pero me parece que es muy significativo y creo que no es forzado tener el Martín Fierro como resonancia llegado el caso, que es un juego entre indios y negros, es decir, un doble juego. Uno, con la pasividad de los indios, que es algo que marcás más de una vez en la enunciación, y en cambio el riesgo de la rebelión en los negros. Entonces, en lugar de pensar de una manera más lineal, que se domina por exclusión, o que el poder ejerce un operativo de exclusión, y que incluir es siempre, digamos, un gesto benévolo hacia la otredad, me parece que la telepatía nacional juega con las dos inflexiones. Hay un dispositivo de poder en la exclusión, y se aplica a los negros, y hay un dispositivo de poder en la inclusión benévola, o que se presenta como benévola, a buena conciencia, como decías vos, no por cinismo, ¿no? Y que pone a jugar esa otra forma de dominación que está dada por la inclusión. Sí, a ver, hay algo que a mí siempre me resultó muy atractivo de ciertos discursos asociados a lo científico, y es que, por un lado,
en los casos más extremos, se plantean desde una posición corrida del debate moral o ético, en la medida en que muchas veces para poder desarrollar algún aspecto, sobre todo de las ciencias duras, se ha hecho necesario en determinados momentos históricos, bueno, trascender ciertas restricciones morales y éticas que de haberse atendido hubieran impedido determinados desarrollos. Quizás estoy pensando, no sé, cómo para poder desarrollar el saber sobre la anatomía humana, muchos artistas desde el Renacimiento en adelante tuvieron que llevar adelante acciones que estaban, digamos, rozando con lo ilegal o directamente en lo ilegal. Me interesa ese corrimiento del discurso científico, de lo moral y de lo ético, y me interesa también ver cómo en ciertos momentos históricos puntuales del discurso científico, este momento histórico que es el que exploran las tres novelas, ese punto de giro que hay entre fines del siglo XIX y principios del XX, donde se termina por definir de alguna manera qué va a quedar del lado de la pseudociencia, qué queda del lado de la ciencia. A mí me interesa ese momento porque también advierto que hay mucho todavía de herencia de pensamiento mágico en las propuestas del discurso científico de la época, y ese pensamiento mágico como herencia, como una materia que todavía sigue bullendo entre las reflexiones de la ciencia hasta un determinado momento, ese pensamiento mágico también me interesa como una característica muy llamativa de los posicionamientos de la derecha conservadora y de las ultraderechas. Por mi formación, la idea de que alguien acepte, o mejor dicho, considere que el mundo tal como se le presenta y como está dado es el orden natural, para que alguien acepte semejante disparate y que considere que lo que hay y las diferencias y las injusticias deben conservarse porque expresan un orden natural, para mí alguien que piensa así está directamente relacionado con el pensamiento mágico, y solo lo puedo explicar si pienso en alguien que cree que hay un orden, que hay un Dios y que hay un Padre y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, esa relación entre pensamiento mágico, las ideologías más extremas y conservadoras, el discurso científico, todo eso necesariamente establece una relación ya de por sí tensa con la alteridad. Y efectivamente me interesaba un poco destacar esto que vos señalabas. Por un lado, cómo en esta búsqueda absurda de experiencia de alteridad se termina distinguiendo entre lo que podría ser un negro y un indio, considerando que los negros son potencialmente problemáticos. Incluso hay un personaje cuando se está debatiendo cómo llevar adelante la organización del parque etnográfico, que dice algo así como que no quiere que haya negros, porque se podría acusar al parque de racismo en un sentido negativo, y a los indios, por otra parte, en muchas oportunidades se los menciona como indios nacionales en la novela, con lo cual la apropiación es múltiple, los movimientos de apropiación y de representación del otro en su alteridad son múltiples también, y a eso me gustaría sumarle el interés particular porque todo esto se presente desde un lugar farsesco, desde el humor, y que eso de alguna manera disuelva anclajes posibles del realismo que pudiera tener la novela, que por momentos las novelas, que por momentos coquetean por eso y por momentos se alejan. Por último, me interesaba explorar narrativamente esta idea de, qué podría ocurrir si un personaje narrador de estas características, un terrateniente, millonario, aristócrata, que con toda su carga horrible de buenas intenciones va en busca de armar un parque etnográfico y señalar la alteridad como alteridad,
Me interesaba explorar narrativamente qué pasa con un personaje así si la telepatía le da la oportunidad de fundirse, al menos por un tiempo, con esa alteridad, en este caso con una india telépata, que por supuesto es ahí donde se corre el asunto de la representación de pueblos originarios. Digamos, no me gustaría que se pudiera percibir una mirada de los pueblos originarios como necesariamente pasivos en su actitud. Creo que son estos pueblos originarios, este grupo particular de indios telépatas, los que no necesitarían en todo caso llevar adelante acciones muy fuertes para imponer su mirada sobre el mundo, porque cuentan con esa telepatía. Lo que me interesaba señalar en definitiva es que ya transcurrido el encuentro telepático entre el blanco de derechas, aristócrata, terrateniente, y la India, lo primero que advierte este hombre es que por más que ha sido una India por un buen rato, y por más que accedió de un modo inédito a sus arcanos, a su historia, a sus mitologías, a sus formas de narrar, no hay empatía. Me interesaba justamente señalar eso, que la experiencia de la alteridad a este personaje narrador no le produce un cambio significativo, como si de alguna manera su posicionamiento frente al mundo fuera también una cárcel. Quiero retomar, porque fue la palabra que yo no encontraba, y vos sí, que es farsa. Cuando yo decía por momentos es irónico, por momentos se estiliza, claro, es farsa. Y una farsa que de todas maneras hay que tomar en serio. Me parece que ese es el juego que el texto tiene, porque tampoco es lineal en términos de convertir en farsa algo que no lo fue. Me parece, ¿no?, que tenés ese registro en la medida en que efectivamente reproducís el formato del discurso de la ley, reproducís el formato, reproducís es reelaborás, no reproducís, reelaborás el discurso de la ley, reelaborás el discurso científico. La farsa transcurre al interior de una maquinaria que no es farsesca, porque yo te diría dos cosas respecto a lo que vos decías, Roque. Una, al mismo tiempo para mí tiene una línea muy, muy potente esta derecha, tal como la caracterizaste, que al mismo tiempo se cuida muy bien de no caer en el esclavismo, se cuidan muy bien de no caer en el racismo. Ahí me parece que hay un giro que complejiza la cuestión y que puede tener otras resonancias. No es que le da lo mismo, no es que no les importa, no es que imponen un poder de servidumbre y de sometimiento sin más. Y no es solo hipocresía. Me parece que hay algo que se juega con lo que vos decías de la necesidad de proceder en nombre del bien, que es que efectivamente se cuidan de no caer en la esclavización, se cuidan en no caer en el racismo, y al mismo tiempo, por supuesto, que es bestial todo lo que están haciendo. Pero esa ambivalencia me parece significativa, y me parece significativa porque entiendo que hace a la riqueza del texto al mismo tiempo. Sobre el arco que conocemos bien, ¿no?, de que va y que puede ser una línea que vos la línea que vos marcás, del positivismo del 80 al 30, digamos, ¿no?, como ese bloque macizo donde discurso científico y Estado se hacen uno a otro, y al mismo tiempo, como sabemos bien también, porque lo hemos leído, la manera en que lo fantástico se dispara, por eso lo de la telepatía es fabuloso en el texto, a partir de los propios parámetros del discurso científico, que bordea, ¿no? Como lo sabemos, lo fantástico emerge al interior de esos mismos dispositivos. Y así me parece que funcionan en tu texto también. Solo que lo fabuloso también tiene que ver con que falla, con que hay errores todo el tiempo, con que líneas de fuga, desvíos, las cosas, quizás por una clave de la Argentina, que es que las cosas salen mal, pero también lo fabuloso que hace a la peripecia de la telepatía nacional es que le sale mal todo el tiempo. Bueno, todo el tiempo no, pero sale mal. No, los indios no llegan como se esperaban, no lo trasladan como se esperaba, nada funciona como se esperaba. Por un lado está este aparato que luce implacable, a la manera de Kafka. Luce implacable la enunciación de la ley con el soporte del Estado y el respaldo científico, y al mismo tiempo está agujereado todo el tiempo el dispositivo. Se resquebraja y tiene fallas todo el tiempo. Dos cuestiones a partir de esto. Una que me parece fundamental también, que es los indios que vienen de Perú.
O sea que me parece, por eso lo que decía Gabriela y sobre lo que volvíamos, que es la relación con América Latina, con un imaginario latinoamericano. Los iban a trasladar a Tandil, no terminan en Tandil, terminan en una Buenos Aires de esa modernidad, la de los 20/30, la Buenos Aires que se imagina París. Respecto de Perú, me parece que ahí hay un juego entre, bueno, un poco lo que decíamos, la clave indígena, la negritud como marcas latinoamericanas. Buenos Aires se sueña europea. ¿Qué pasa con estos indios en Buenos Aires? ¿Qué pasa con esa india colgada de un balcón de Harrods en relación con América Latina? Bueno, perdóname, también hay una parte de la novela que es un anexo, donde justamente están todos estos textos más ligados a lo burocrático, al discurso legal, e incluso hay un texto que claramente no es de mi autoría, que es el de la proscripción del peronismo. Hay uno de esos textos que supuestamente tiene como narrador a un Perón que no se enuncia como tal, donde Perón va planteando el diseño de un edificio icónico, de un hito urbano, como efectivamente fue planeado el edificio Alas, que finalmente por haber sido apropiado por la Fuerza Aérea luego del 55, pasó a ser un reducto de militares, donde tengo entendido que incluso en algunos pasillos de ese edificio se pueden leer consignas como "no fueron 30.000" y cosas así. Y por otra parte pasó a ser un edificio completamente olvidado por la experiencia del porteño, que no lo asocia prácticamente a nada, si bien hay gente que lo asocia con el viejo Canal 7 porque funcionó durante un tiempo ahí. Lo que me interesaba justamente de traer la historia de este edificio, que siempre me llamó la atención desde niño como un edificio espantoso y gris, y al mismo tiempo muy hipnótico cuando uno se encuentra con su escala, es que el movimiento que intenta hacer este Perón de ficción es dar por tierra con la ciudad europea. Justamente a partir de la construcción de este hito, sobrevendría una nueva idea de lo latinoamericano, al menos en el marco de la ficción de la novela, un poco siguiendo lo que vos planteabas. Como habíamos anticipado, ahí hay una dimensión fuertísima, claro, la del peronismo, que resuena si uno toma en cuenta tus libros anteriores, porque la Comemadre también está, siempre está el peronismo. Y en Informe sobre ectoplasma animal ya también está el edificio Alas. Sí. Entonces me parece que hay algo que pones a jugar ahí con la modernidad. Pero pregunta porque sobre eso ya me quedo más intrigado los textos. ¿Cómo pensás que resuena el peronismo exactamente? Entre, digamos, ¿cómo es que irrumpe el peronismo respecto del segmento que vos definiste previamente? El arco, digamos, 1880, 1930, para hacer un corte más o menos drástico. Hasta, digamos, ¿qué relación hay con el imaginario latinoamericano? ¿Qué imaginario hay con, permitime decirlo así, el retorno de lo reprimido? Aquellos negros que no habían sido incluidos en el proyecto original reaparecen entonces bajo otra variable, otra variante de la negritud. Y al mismo tiempo el peronismo también tiene su tradición, si queremos decirlo así, de telepatías nacionales, brujerías, transmigración, brujos, ¿no? Brujos, transmigraciones de almas, espectros, hadas, también resurrecciones, también lo tiene. Entonces, ¿cómo pensás esa resonancia? A ver, por formación, a mí me gustaría poder haber escrito un texto que hablara de la relación de las izquierdas con la historia argentina. Pero tengo la impresión de que el peronismo atraviesa mucho más centralmente nuestra historia, y contra el peronismo, digamos, el peronismo ofrece un contraste muy interesante con respecto a Argentinas previas.
y con miradas previas de lo latinoamericano. Y es al mismo tiempo el peronismo, el movimiento que, en virtud de haber sido, un movimiento democrático, un movimiento dentro del horizonte del capitalismo, que sufre una y otra vez los embates en nombre de la libertad, en nombre de la cristiandad, y etcétera, los embates de los movimientos golpistas. En realidad, a mí lo que me interesaba era que en estas tres novelas lo político apareciera respirando como afantasmado. Es decir, que no se lo abordase de un modo directo, sino que apareciera como una suerte de, un fantasma, un ectoplasma con el cual uno tiene que ver de qué manera vincularse. En el caso de Informes sobre ectoplasma animal, hay una escena muy puntual, que es la escena de el golpe de Irigoyen. Luego reaparece lo del edificio Alas, y también una referencia muy lateral al golpe del 55, también en Informes sobre ectoplasma animal. Yo creo que más que hablar específicamente o dar cuenta específicamente de un posicionamiento frente al peronismo y su relevancia en la historia argentina, más bien me interesaba pensar la historia de los golpes en Argentina, por fuera del golpe de la década del 70, que creo que ha sido hermosa y hermosamente explorado en la narrativa argentina, y me interesaba de alguna manera volver a poner en juego la historia de los golpes anteriores, la historia de un sistema político caracterizado por la profunda inestabilidad, por una fuerte polarización y por la presencia permanente de poderes concentrados que vienen a tratar de imponer una lectura mágica, patriarcal y conservadora del mundo. Entonces, para cerrarte esto, yo no te podría en este punto articular una definición de cómo creo que funciona el peronismo en estas novelas, pero sí simplemente puedo señalar que si lo hace de un modo afantasmado. Bueno, por lo tanto sí estás diciendo, y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque efectivamente si entrara de una manera directa o referencial estarías haciendo algo que ya está muy hecho. En cambio, de esta manera lo haces entrar en el propio sistema de figuración que estas ficciones tienen. Es decir, una vez que desplegás la ficción científica / fantástica del ectoplasma, entra fantasmado. Y podríamos decir que entra telepáticamente, que entra no como realidad referencial, entra en el sistema de la red de transmisiones telepáticas. Entonces entra efectivamente en una clave completamente distinta a la de la referencialidad política, entra en su dimensión, te diría, un poco afirmo, un poco pregunto, ¿no entra efectivamente una especie de resquicio que se produce entre el discurso científico, legal, estatal y el fantástico? Es decir, en esa línea de fisura, donde el fantástico algo fantástico se dispara del discurso científico y produce eso, telepatías, fantasmas, ectoplasmas, y que efectivamente la figuración política esté traspasada a esa dimensión, justamente como vos decías, fantasmal, esotérica y no empírica. Bueno, sí, me resulta muy atractiva esa lectura que haces, la idea de que la lectura de lo político se filtra en ese resquicio. También, pensando un poco, recuerdo siempre conversaciones que he tenido con un compañero en común, Ezequiel de Rosso, que plantea que la ciencia ficción en Latinoamérica y quizás también en Argentina siempre está atravesada por una idea de fracaso, donde las cosas no funcionan, donde la tecnología no es la adecuada, y etcétera, y por lo tanto siempre hay más una narrativa del fracaso que una narrativa de las posibilidades de lo tecnológico. Mi impresión también es que es muy difícil no pensar la relación entre lo científico y lo tecnológico con el Estado en Argentina, siendo un país
que no tiene una enorme tradición de desarrollos privados en torno a lo científico, por lo que el espacio de lo científico es también un espacio de disputa del poder político, al menos en Argentina, y es ahí donde me interesaba meter un poco la cuña. Siempre desde el lugar de el espacio de lo literario, que tiene esa hermosa propiedad de no necesitar afirmar aquello que postula. Compañeros, si les parece, para no acaparar, abro el intercambio de todos ustedes con Roque, quienes quieran retomar estas cuestiones u otras. Creo que estaban todos tan interesados en escucharlos que no aparecía nada en el chat. Ahora sí. Dice, un comentario, a ver, ¿quién dice? Mercedes Alonso. Un comentario más que una pregunta. No solo lo que sale mal, sino lo que sale bien, entre comillas, pero está fuera de programa. Buscan indios como objeto etnográfico y aparece la otredad de la otredad, que es la telepatía. Positivismo y peronismo, weird o fantasmal. Ahí. Esto fue un Silvia. Puedo abro con alguna pregunta, alguna cuestión y después hay otras preguntas y vuelvo, porque hay varias cosas que, bueno, primero agradecerles, estoy recontenta que están aquí Martín y Roque, a los que quiero mucho. Cuando vos decías recién, Roque, que no querías meterte con la última dictadura, un poquito me sobresalté, porque en el último anexo, cuando primero te quería preguntar por la decisión de que sean mujeres las ajenistas, ¿no? Ahí me parecía que había algo interesante, las ajenadas y las ajenistas, como si fueran quizás las telefonistas de los 50, no sé, pero hay algo ahí. Pero cuando se les abre las piernas, lo que tienen que hablar, se les ponen aparatos en la boca y todo, yo leía escenas de tortura de la última dictadura, directamente sobre los genitales, los partos, la apertura de piernas, o sea, no pude no pensar en eso. Eso es una cuestión. Otra, como experiencia lectora, es, a mí me dio mucho, no sé si es placer de la palabra, leer la novela más de una vez, porque parece una novela como fracturada o discontinuada, o que salta, por ejemplo, esta ciudad donde se ponen las cánulas de porcelana, que parece esa ciencia ficción que vos decís medio desgajada, que queda sin cerrar. Por un lado, y después vamos al último anexo, y sin embargo, esto que parece que cambia el tono, la farsa, como Martín buscaba el tono, a ver por dónde va, y sin embargo, cuando llegamos al anexo final, mi sensación lectora, mi experiencia lectora, es que todo eso empieza como a tener una línea, un linaje que es, y aparte, eso sí me da mucha gracia, la sangre del perezoso es la que finalmente es la que va a hacer que sepamos que es entrar a la cabeza del otro como una tortura directamente, ¿no? Con lo que servía para una cosa es reutilizado para otra. Y yo diría que ahí es bastante eficaz el método, por lo menos en mi lectura. Por ahora eso. A ver, un poco lo coso con el comentario que hizo Mercedes en el chat. Por un lado, hay un dispositivo que fracasa tanto para que todo se destruya como para también encontrar unos nuevos elementos. En ese sentido coincido que están las dos cosas, la idea del error que puede derivar en tragedia o en un nuevo posicionamiento. Y con respecto a lo que me decías de la tortura, la violencia, los años 70, a ver, en la novela... que sigue su propia cronología, la novela cesa o se extingue en los años 60.
Por supuesto, siendo un escritor que nació en el 75 y que claramente tiene algún tipo de posición con respecto a lo ocurrido en la dictadura, a mí me parecía interesante explorar la posibilidad de insertar escenas de violencia, digamos, todo lo que tiene que ver con la tortura, todo lo que tiene que ver con los servicios, etcétera, como antecedente de una década que probablemente no voy a abordar porque este trío de libros se terminó acá como temática, lo siguiente será distinto, no sé qué es lo que será, qué será lo que escriba luego, pero me interesaba, ya que en esta idea de explorar el mundo de los golpes, no voy a trabajar con el golpe más relevante para nuestra historia, sí me interesaba aludirlo, sí me interesaba convocarlo en sus formas, en sus oscuridades, en su terror, en las escenas de las tres novelas. Como si también esa década del 70 pudiera aludirse desde estos textos de un modo afantasmado. Para mí, si avanzaras hacia los 70, que obviamente no tenés por qué, la figura es López Rega. Sí, es una figura que me resulta fascinante. No te puedo negar, Martín, es también una época y unas figuras que creo no tengo la distancia suficiente como para abordar manteniendo ciertas retóricas del humor que me interesa mantener. Claro. Es más una imposibilidad que una decisión, en definitiva. Perdón. Le pasamos la palabra a Eduardo, que quiere decir algo. Me decían que pedía la palabra. ¿Dónde estás, Eduardo? Ahí. Estás silenciado. Ahí lo de... Ahora muteado. Sí, estoy bien si lo puedo mutear yo, pero no, Miriam me ayuda. Está, creo que está ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, me pareció muy interesante la charla y si bien en este caso tuve que leer a último momento la novela, cosa que no me ocurría habitualmente cuando funcionábamos en el instituto, me interesó mucho una frase clave para mí en la novela, cuando dice: la telepatía era una secreción natural como el sudor para los indios, ¿no? Sí, la telepatía, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, una recuperación del pensamiento mágico contra ese racionalismo que aparece al principio, que ustedes ya comentaron, de hacer, digamos así, este campo de concentración, que no parezca un campo de concentración. Es decir, racionalizar lo irracional. La irracionalidad y la brutalidad de ese acto, ¿no? De alguna manera, a través del discurso, racionalizarla. Es decir, que no parezcan esclavos, que es lo que son, saben que son esclavos, que no lo parezcan, ¿no? Entonces, digo, este pensamiento mágico indio contra el racionalismo hipócrita de esa burguesía dominante. Y esa contraposición me parece también que en lo político, ustedes lo comentaban, aparece en los dos textos del anexo. Porque, ¿cuál es el texto, digamos así, firmado por Aramburu Rojas, etcétera? Si no es un texto transcripto, es un texto totalmente, digamos así, creíble, coherente con las prohibiciones que ellos formulan. Eduardo, es una transcripción literal del texto. Me pareció que lo era, pero bueno, una transcripción literal. En cambio, el otro texto, el texto del 48, digamos así, el texto supuestamente originario de Perón, o por lo menos inspirado por Perón, es un texto no racionalista o del racionalismo hipócrita de ese texto del 56, sino que es un texto mágico también,
quiere poner un tótem, convertir el cámara, finalmente, ¿no es cierto? Y con aspectos o con rasgos de otros monumentos arquitectónicos de la ciudad, como un tótem. Poner un tótem, digamos así, tiene que ver con ese mundo mágico, ¿no? Con el mundo del racionalismo, de las prohibiciones y de las persecuciones y de la esclavitud. Y eso, digamos así, está ligando para mí lo que se dice de los indios con lo que se dice del peronismo, ¿no? Es decir, esa invención, esa magia que hubo en el peronismo, que lo sacó políticamente de lo que era la racionalidad, digamos así, de la política burguesa argentina. Es decir, al punto de no parecer un pensamiento burgués, el pensamiento peronista. Es decir, que me parece que está en la novela, ¿no? Está en la novela y conecta, digamos así, ese mundo de los indios, por el lado de la magia, con el peronismo, así como el mundo pseudocientífico, digamos así, ¿no? De esos conservadores y terratenientes del 30 con el pensamiento de Aramburu y de Rojas. A mí, en particular, del decreto con la prohibición del peronismo, a mí es un texto que, más allá de su indiscutible importancia para el devenir de la historia argentina de ahí en más, siempre me llamó la atención como texto por su afán enloquecido de prohibición de prácticamente todo. Es un tipo de prohibición que en busca de una cierta idea de pacificación social, etc., se mete en todos y cada uno de los niveles de lo que es susceptible de ser prohibido, incluso llevado a multas, cantidades específicas de dinero, cantidad de años específicos para encarcelar a quien infrinja esto, lo cual siempre, a la larga, siempre me llama la atención, y un poco este texto de la proscripción entra en esta serie, cómo textos que se fundan en una supuesta extrema racionalidad, como puede ser un edicto, como puede ser una normativa, como puede ser el conjunto de normas que rige una institución, cómo esa racionalidad llevada a un extremo e incluso vista una vez más por fuera de cualquier tipo de escándalo, cómo esos giros de la racionalidad muy rápidamente entran en las zonas en zonas de lo fantástico. Llevado a un lugar más literario, siempre tengo en mi corazón una novela que es Solaris, de Stanislav Lem, que tiene dos carriles. Hay un carril narrativo más tradicional, donde se cuenta una historia con personajes, conflicto, hay una curva narrativa, etc. Y luego hay otro carril que es cuantitativamente casi igual al primero, que es un conjunto de textos que son entre ensayísticos y puramente descriptivos, muy minuciosos, con una articulación lógica casi inapelable, en los cuales se describen las características de un planeta, en este caso el planeta Solaris. Y el efecto poético que consigue tensando la cuerda de la racionalidad, en ese caso, en el modo en el cual describe formaciones geológicas, en el modo en el cual con absoluta sutileza plantea cómo ciertos movimientos de la materia podrían ser expresión de una subjetividad otra, de una subjetividad distinta. Todo eso en su intensidad ficcional siempre me resultó muy interesante. Bueno, hay otros que quieren preguntar también, que quieren opinar. A ver, que levanten la mano, que acá está todo muy silencioso. Pido otra vez, Silvia. Bueno, ya que nadie
Nadie más. Si no hay otra persona, si hay otra persona, espero. No hay nadie, dale. No, bueno, mientras van pensando, ahí alguien escribió abajo, Gaby. Está silenciada, Gaby. Gracias, me silencié para dejarte hablar y después seguí hablando. Bien, dice Luis, es interesante cómo el blanco no entra como objeto en el parque etnográfico, pero sí en ese zoológico humano que es la voz de Amado Dam. Hay una continua enumeración de cualidades de carácter universalista respecto a la clase media, necesidad que tienen de demostrar cada tanto dignidad, etc. Lo blanco también está constituido de otredades internas. Bueno, me encanta que lo hayas señalado porque también este trío de novelas intenta laburar la idea de cómo se percibe a sí misma la clase media y cómo la perciben las clases superiores a la clase media, y las tensiones que se dan al interior de esa relación de clases y cómo eso luego termina manifestándose muchas veces en estructuras institucionales, con su caterva de lameculos y de jefes y de subalternos. Hay algo ahí que me interesaba explorar, que va más allá del blanco, de la idea del blanco, y bueno, justamente si estamos todos de este lado, nos percibimos blancos, nos percibimos urbanos, nos percibimos etcétera, ¿de qué manera vamos a organizar la coreografía de nuestras diferencias? Es un poco lo que me interesa laburar. Y en el caso puntual de la Telepatía Nacional, si no están metiendo blancos en el proyecto es porque no saben muy bien de dónde sacarlos, aunque hay alguno que tira la opción que quizás en Rusia debe haber algunos blancos salvajes. Eso como cierre más que nada anecdótico. Sí. Bueno, voy por vos otro ahí, lado. Roque, perdón, Silvia, porque porque ahí lo que vos decís, Roque, es con eso, cuando buscan los blancos salvajes que no saben dónde, y dicen Rusia, dice, con eso le taparían la boca a cualquier opositor. Con lo cual, efectivamente, calculan el cuidado del discurso bien pensante, desde dónde podría ser objetado. Y en relación a lo que plantea Luis, que me parece que efectivamente es tal cual. No, voy por otro lado, por la zona del mito de la ciudad de las moscas en sí, como microrrelato que me hizo pensar mucho en las ciudades invisibles de Calvino, como estaba formulado, pero una cuestión que me interesaba de la experiencia de la telepatía como bloque de experiencia, porque aparte aparece la palabra así como experiencia dentro de la novela, es la insistencia que hay en la novela, porque uno podría pensar que lo que aparece en la telepatía son puros significados, pero la novela todo el tiempo dice, apareció la palabra plegado. Hay como una insistencia en el significante, en la palabra, como bloque que se transmite, ¿no? Ahí de telepático. Eso me llamaba la atención. Mirá, hay algo que me interesa a la hora de armar estos 3 textos, y es que si iba a laburar elementos que por lo general se consideran inmateriales o incorporables, etc., me interesaba llevarlos al terreno de su más pura materialidad. En el caso, por ejemplo, de la experiencia telepática, me interesaba destacar justamente que es una experiencia de lo físico, que no es necesariamente una experiencia por fuera de lo físico o puramente metafísica, sino que es una experiencia de lo físico, que trabaja con sonidos, con palabras, con músicas, del mismo modo en que quizás en Informes del Ectoplasma Animal, por ejemplo, se habla de que los fantasmas son materia, y no son cualquier otra cosa, y por lo tanto estos fantasmas se pueden pesar, se pueden reproducir a escala, se los puede industrializar, etc. Siempre me interesa ese resquicio en el cual
lo palpable, lo material, entra en colisión con aquello que por lo general se considera más bien abstracto o inmaterial o metafísico. Bien. Sí, gracias. Acá Mariana Jiménez quiere hacer una pregunta, así que le cedemos la palabra. Hola, buenas noches a todos. Bueno, quería primeramente agradecer la escritura de Roque y de Martín también, no solo por las historias, sino por el tratamiento, el trabajo con el lenguaje, que, bueno, me fascina, me entusiasma y agradezco mucho. Quería preguntar más que nada acerca del tema de la identidad o la falta de identidad, la falta de documentos, la falta de nombre, la adjudicación del nombre a la India y bueno, cuando pasan a ser parte de este aparato de espionaje del Estado, cómo las ajenadas pasan a tener un nombre, ¿no? Bueno, una pregunta acerca de cómo pensaste o te interesó trabajar eso. A ver, hay algo del nombre, de la idea de poder nombrar una cosa que frecuentemente uno asocia con, a la larga, una suerte de, ¿cómo decirlo?, congelamiento identitario. De pronto hay algo que se congela, produce un nombre y permite señalar una identidad que por supuesto siempre es difusa, móvil, por lo que siempre la relación entre nombres e identidades o nombres y culturas me llamó la atención. Del mismo modo que me llama la atención la opción en la escritura de poder, que creo que esto se nota bastante, repetir una y otra vez palabras para que de alguna manera en su reiteración vayan recuperando sentidos iniciales y luego perdiéndolos y luego disolviéndose. Por eso también me interesaba que hubiera todo un pequeño sistema de nombres, de nomenclaturas en esa última parte, la que vos mencionás, la de las ajenadas y la de las ajenistas, que también me parece que es una cualidad literaria que tienen muchas pseudociencias, la de producir terminología para tratar de abordar de un modo cada vez más específico su objeto de estudio. Terminología que cuando de pronto, como ocurre cuando uno lee hoy un texto de espiritismo escrito hace 100 años, o un texto de medicina electrogalvánica, o un texto de frenología, cuando uno se encuentra con todo ese conjunto de palabras y términos tan hermosamente articulado, pero al mismo tiempo la realidad no acompañó a ese sistema, aparece la literatura y hasta la poesía en particular en pleno. Me interesaba también eso, me interesaba que hubiera algo del orden del sonido y del orden del efecto estético, que es lo que yo encuentro cuando leo ese tipo de texto. Esos textos que han fracasado en su postulación de una determinada realidad y quedan ahí como restos, como una arqueología de lo que ocurrió, con todo un conjunto de palabras hermosamente dispuesto para el deleite estético. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo consigné tal vez, así, pero casi como de modo muy anecdótico, que hay un guiño a muchos docentes de artes de la escritura en la novela. Aparecen ahí al final varios. Alguno está por acá presenciando este encuentro. Pero bueno, sí, hablando del sistema de nombres. En las 3 novelas, la gran mayoría de los personajes tienen nombres de grandes amigos y grandes afectos, a los cuales me gusta personificar en personajes espantosos. Muy bien, bueno, bien. Es un poco mi homenaje. Pero bueno. Es mi homenaje, sí. Son todos los nombres que aparecen de mis amigos en las novelas encarnan personajes siniestros.
Bien, bueno, ya queda consignadísimo. Acá Marta dice, me gustó cómo la novela muestra la actitud de la derecha de apropiarse de saberes y transformarlos en su provecho. Sí, bueno, es uno de los impulsos de la escritura de esta novela y de las otras dos, efectivamente. Bien. Mientras alguien más piensa alguna pregunta o algún comentario, aviso que si bien nuestro director Romano se tuvo que ir y dejar el aparato en manos de la docencia, está acá escuchando a través del teléfono. Así que sigue participando con la telefonía. Bien. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar algo? Quedaron inhibidas. Así. Voy a hacer una pregunta más desde el lugar de la escritura, no tanto de la crítica, Roque. Me da curiosidad si la novela la pensaste como está cronológica o empezó, ¿dónde empezó esta novela? Digo, como centro, me da curiosidad. ¿En qué orden la escribí? Sería... Claro, si ese último anexo fue un anexo a último momento, o sea, me da curiosidad esto, ver de cómo fue apareciendo, porque está cronológica, pero a veces me parece, mi sospecha es que quizás no fue así. Efectivamente, no solo esta, las tres están escritas en desorden, primero porque es lo que me sale, vamos a ser francos. Segundo, porque cuando he intentado escribir en el orden cronológico, digamos, de la historia, siento que el texto va produciendo su propia causalidad y su propia lógica y puedo llegar a quedar atrapado en esa lógica, entonces prefiero primero pensar las cosas de un modo disgregado y desordenado, y luego ir editando y organizándolo en la medida en que esos fragmentos crecen. Escribo los fragmentos muchas veces al mismo tiempo, es decir, los escribo en el tiempo, los voy reescribiendo, los voy armando sin saber exactamente dónde van a quedar, hasta que en algún momento eso se hace necesario y aparece la cronología del texto. También un detalle más es que al menos estas tres novelas me llevó mucho tiempo escribirlas, primero porque eran las primeras tres y entonces yo sentía que tenía que aprender a escribir, y eso necesariamente iba a llevar su tiempo, y también porque, no quisiera hablar por todos, pero yo al menos siento que soy un pavote durante 23 horas del día y tengo algún que otro momento de inteligencia, unos minutos al día. Entonces lo que quiero es aprovechar esos pequeños momentos de inteligencia para producir quizás un párrafo, un conjunto de oraciones, y ver cómo eso funciona en el tiempo. Eso es un poco el modo en el cual escribí hasta ahora. En desorden, en simultáneo muchos de sus fragmentos, y con una lentitud pasmosa. Roque, hola. Sí, Pía, hola. Yo tengo una pregunta que va en línea con lo que preguntaba Silvia, porque creo recordar que alguna vez comentaste mientras estabas escribiendo que editabas mucho, que quitabas mucho de la novela. ¿Cómo fue ese? Porque son novelas, ¿no? Las tres son novelas muy cortas, muy condensadas, muy condensadas. ¿Cómo fue ese proceso de edición o de descarte, quizá, ¿no? De material. Mirá, la novela que más páginas llegó a tener en un determinado momento fue esta tercera, que debe haber rozado las 280, 300 páginas, que para mí es una barbaridad. Pero uno de mis placeres mayores es sacar y cortar y desembarazarme de eso, y también reprocesar mucho. Yo cuando escribo veo los textos como un material que a veces está pidiendo pertenecer a un determinado sector del texto y después uno descubre que queda mejor en otro lugar. Así que hay mucho de reprocesar, repetir,
y quitar. Pero además, para cerrar esto, la idea de quitar también me ocurre con las oraciones, no solo con el total del Broly, porque justamente me interesaba para estos 3 textos generar una impresión de precisión que por exceso colapsara y entrara en territorio de lo fantástico, de lo delirante. Me interesaba conseguir una impresión de delirio desde una cierta precisión. Precisión me refiero a no ser ambiguo, no sé si he llegado a ser preciso, pero tratar de no entrar en ambigüedades, tratar de buscar la mayor nitidez posible, bajo también la idea de que cuando uno dice el lápiz es azul, está diciendo algo profundamente opaco, necesariamente, por lo que la opacidad ya está ganada en cualquier tipo de texto. Me interesaba no insistir sobre eso y más bien buscar esta idea o impresión de nitidez. Pero sí, volé páginas y páginas y páginas. Después me arrepiento porque todo el mundo me señala, che, escribís re breve. Informe sobre ectoplasma animal, a muchos les parece una plaquette de poesía. Pero se nota, bueno. pero creo que se transmite, ¿no? En la escritura ese nivel de condensación y digamos, de nitidez que tiene que haber tenido como un gran volcán detrás, o antes o abajo, bueno, en alguna preposición, no sé. Es como la palabra farsa que dijiste hace un rato, son como maneras muy, muy precisas de pensar la escritura que están en el texto, me parece. Y bueno, gracias, Rocky. Gracias a vos. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera comentar, preguntar. Mientras les doy un poquito de tiempo, aprovecho para agradecerles nuevamente a ambos que participen, que hayan participado, que estén participando de estos encuentros de escritores acá en el instituto, y invito a todos los presentes a nuestro encuentro del otro ciclo, que son los debates de los martes, que el 6 de julio a las 6:30 va a estar comentando el libro de Laura Utrera, de cómo el cine hizo realista a Horacio Quiroga. Así que aquellos interesados pueden ir agendando y nos encontramos en un espacio similar a este el 6 de julio. Bueno, les di un tiempito, está bien que fue re interesante lo que dije, pero podrían haber pensado, a ver si querían comentar algo más, ¿o no? A ver, sí. No, no es para Roque, es para Martín, que tan amablemente aceptó leer y comentar la novela de Roque. Si no te dio la sensación cuando empezaste a leer la carta del peruano que mandaba a los indios, resonaba el comienzo de Los cautivos de tu novela, del exilio de Echeverría. Imposible, yo no me acuerdo de lo que escribo. Bueno. Me hizo acordar completamente a la novela de Roque, que era la que estaba leyendo. Sí, en cambio, recién me acordé o pensé, y la verdad es que en un momento me fijé, el cuadro de Santoro, donde está Perón manoteando ahora que se cumplió un nuevo aniversario, donde está Perón, qué fabuloso el movimiento que hace, porque Perón está en lugar del King Kong, es decir, en el lugar del gorila. Le quita el lugar al gorila para manotear aviones y está trepado al Cabanag. Me fui a fijar, Roque, porque por un momento dije, ay, si está trepado al Alas, sería genial. ¿Y no era el Alas? No, me fijé recién. Al riesgo de... Santoro tiene muchos con el Alas, tiene muchos cuadros donde aparece el Alas. Yo pensé que ese era, por eso me fui a fijar. De hecho, no me acuerdo tanto del Cabanag, donde nunca he vivido, pero por algo me fui a fijar porque por un momento yo también pensé que era el Alas. Tiene algo del Alas también, ¿no? Y me parece muy pertinente para el imaginario que vos estás poniendo en juego de la consistencia de los edificios y al mismo tiempo lo más delirante de todo el libro, no es su parte entre comillas real, el decreto de Aramburu Rojas. Digamos, hay más delirio en pensar que la materialidad
pueda reaparecer en una materialidad ectoplasmática, ¿es más delirante que pensar que algo que existió pueda ya no existir más? Ese proyecto es lo más delirante que hay. Postular la inexistencia de 10 años de vida social y política. Digamos, si hay algo del orden de lo fabuloso o de lo fantástico, en el rastreo de espectros, ectoplasmas, la materialidad inmaterializada, el juego que podamos querer hacer al respecto, un decreto que haces entrar como materialidad textual real es el delirio mayor, que es decir, vamos a establecer que la historia argentina salta del 46 al 55 y todo lo que hubo en el medio no va a existir más. Para mí es lo más delirante de todo, y es el discurso real. Absolutamente, absolutamente, Martín. Coincido plenamente. Me emociona que lo digas porque algo de esa intención hubo al meter el texto de la proscripción, que me parece un texto absolutamente delirante. Absolutamente delirante. Entrampado además en que para determinar lo que no va a poder decirse más, lo tienen que decir una vez más. Así es. Acá comenta Marta que lo trágico es que ese decreto está latente en la derecha y así se percibe en la novela. Me parece que también lo trágico es que ese tipo de delirio, de proscribir y de borrar una realidad se hizo con los pueblos indígenas. Digamos, cuando termina, o sea, no existían, no existen. Nuestro gran mito es que no hay indios en la Argentina. Y eso sí funcionó. Por eso yo pensaba... Perdón, me precipité. Por eso yo pensaba en el retorno de lo reprimido, en los cabecitas negras, que son negros porque son los descendientes de esos indios. Sí. Tengo una pregunta, Roque. ¿Vos considerás que tendrías o que tenías material suficiente para saltar a lo fantástico y hacer ese corrimiento justamente del orden del retorno de los reprimidos si no llegabas hasta el siglo XIX y a toda la materialidad que el siglo XIX te aporta? O sea, ¿te alcanzaba con quedarte en el siglo XX o realmente para jugar con otros traumas pasados y otros lenguajes y otras materialidades te pareció fundamental ir al siglo XIX? Si bien ninguna de las tres novelas transcurre en el siglo XIX, la gran cantera de opciones para lo fantástico y sobre todo para todo lo que tiene que ver con los dispositivos de la ciencia del momento, sin duda fue decisivo para la escritura de las tres. La indagación de sus últimos 20 años del siglo XIX, sí, fue un poco una obsesión y el principal impulso de la escritura, si bien después en los textos solo aparece el 20. Perfecto, gracias. Compartimos obsesiones entonces. Bueno. ¿Y más? Bueno, igual ya estamos llegando a la hora y media de encuentro. Me parece que surgieron un montón de cosas y daría para mucho más también esta charla. Así que, en principio, a no ser que alguien quiera decir algo, siempre estoy ahí el changüí. Les recuerdo que esta charla queda grabada en la página del instituto, así que alguien pone Viva Perón. Muy bien, las expresiones populares tienen que estar acá consignadas también. Viene de mi familia esto. Es una intervención de lo íntimo. Está muy bien, es bienvenida. Así que bueno, les agradecemos la presencia y la charla a ustedes y la presencia también a todos quienes participaron acá y preguntaron y comentaron, y quienes no hayan leído la novela, me parece que van a ir a buscarla en breve. Así que bueno, les agradecemos mucho y nos seguimos viendo en estos ciclos del instituto. Bueno, Gaby, agradecerte. Muchas gracias. A vos la organización de esto que cada vez está más aceitado, y agradecer la presentación
y, digamos, presentador y presentado, que han hecho realmente una hora y media súper agradable de aprendizaje y de debate. Así que gracias a nuestros dos invitados. Yo quería reiterar mi agradecimiento también al instituto y a Martín. Cuando me enteré que Martín iba a hacer una lectura de la novela, me agarró una emoción, un subidón tremendo. Le escribí incluso un mail a Martín diciéndole que me veía tomado por un sonrojamiento previo, y etcétera, que finalmente eso no le puse. Y él me dijo que si yo me veía intimidado, él a su vez se iba a sentir intimidado también, así que me generó mucho y les agradezco esto que me generó el encuentro. Y te agradezco mucho a vos, Martín, por la lectura. Placer, muchas gracias por convocarme. Gracias. Bueno. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Bueno, y si quieren volver a escuchar, queda todo online, como suceden estas cosas hoy en día. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos, buena semana, cuídense mucho. Hola, Gabriela. Hola a todos. Sí, a ver, esperen, ¿qué? Hola. No, quería saludarte y agradecerte. Ahí está. Dale, buenísimo. Bueno, un beso, nos escribimos. Chao. Gracias por todo, salió muy bien. Gracias. Bueno, acá estaba Eduardo, que se despedía también por teléfono de su participación. Así que bueno, nos vemos a todos, muchísimas gracias. Chau. Chau, chi.